Mundial de la Salud, junto con otras organizaciones, han decidido que desde el año 91 se celebre el 14 de noviembre como el Día Internacional de la Diabetes, con el fin de que justamente se den este tipo de charlas y podamos concientizar a la gente de que esta enfermedad es una enfermedad que afecta a mucha gente y que puede ser grave para la salud de todas las personas en general. Entonces hay que tener en cuenta que es una enfermedad que viene progresando continuamente y que viene aumentando su número de afectación de gente a la que afecta. Entonces no podemos dejarla pasar de alto y tomar como que no pasa nada, ¿sí? La diabetes, para centrar un poquitito qué es cuando la insulina que se genera en el páncreas es insuficiente, el páncreas genera poca insulina, o en su defecto la insulina que genera no puede ser utilizada correctamente por los tejidos del organismo. Entonces esa insulina, cuando empieza a ser deficiente o empieza a funcionar mal, empieza a aumentar la glucemia, aumenta los valores de glucemia en la sangre, del azúcar en la sangre. Eso hace que aparezca la hiperglucemia y esa hiperglucemia va a llevar aparejado afectación de muchos órganos, ¿sí? Entonces, para centrar un poquitito, sabemos que existen dos grandes tipos de diabetes: la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, y hay otro tipo de diabetes que es la diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 es la que antiguamente se llamaba infanto-juvenil, es la diabetes que afecta principalmente a los niños, a los chicos, y es una diabetes que se produce porque no conocemos cuál es la causa que lo produce, pero lo que pasa es que las células pancreáticas empiezan a producir menos insulina y empiezan a morirse, por decirlo de alguna forma, y dejan de producir insulina en algún momento. Entonces esos pacientes van a necesitar el reemplazo de insulina y la insulinización quizás desde muy jóvenes. En cambio, la diabetes tipo 2 habitualmente empieza con una resistencia a la utilización de insulina, y eso va a llevar a que se produzca mucha más insulina desde el páncreas hasta que llega un punto donde el páncreas se agota, y una vez que se agota empezamos a requerir medicación en un principio y quizás en algún momento insulina para poder suplantar esas necesidades que hacen falta. Entonces la diabetes tipo 2 tiene como un proceso para llegar hasta la enfermedad, y ese proceso habitualmente se da por la obesidad central y la mala alimentación que llevamos y la falta de actividad física, que ya vamos a hacer hincapié un poquito más adelante, y habitualmente es para personas adultas, pero cada vez se ve más que los niños padecen este tipo de diabetes. Entonces antes, que hace unos años atrás, o hace muchos años atrás, nosotros teníamos la diabetes 1 para los chicos y la 2 para los adultos. Hoy ya podemos decir que la diabetes tipo 2 afecta a los niños también. Entonces hay que tenerlo en cuenta y hay que ir haciendo hincapié desde chicos en este tipo de cuidados. Y la diabetes gestacional es una diabetes que afecta principalmente a las mujeres en el periodo gestacional, con valores no tan altos como para decir que son diabéticas, pero afecta solo en ese momento. El problema que tiene es que durante la gestación puede generar alteraciones en la madre y en el feto, y luego del nacimiento puede generar alteraciones en el bebé, y los dos tienen más riesgo a futuro de padecer diabetes. Entonces no es un dato menor, digamos. Los síntomas de la diabetes, los síntomas son, nosotros desde la facultad ya nos enseñaban tres grandes síntomas para la diabetes: polidipsia, poliuria y polifagia. ¿Qué significa? La polidipsia es que se ingiere mucho líquido. El paciente diabético tiende a deshidratarse, tiende a perder, cuando la glucosa aumenta un cierto valor, cuando pasa a los 180 en realidad, se empieza a eliminar por orina. Y cada vez que eliminamos una molécula de glucosa, se eliminan 2 moléculas de agua, lo cual hace que la persona con diabetes se vaya deshidratando paulatinamente en el tiempo, y eso hace que se deshidraten, tengan más sed y tengan mucha necesidad de ingerir agua y líquido, quizás de una manera extremada, digamos. Esa glucosa que se elimina es glucosa que no se utiliza, entonces las células no les llega suficiente glucosa y sienten sensación de hambre, entonces tienden a comer mucho y a adelgazar. Y después
El cansancio también es un síntoma que tienen bastante seguido los diabéticos. Otro tipo de síntomas puede ser visión borrosa, que demoran en curar las infecciones, las heridas que curan lento, bueno, y entre otras cosas que pueden ser. Pero habitualmente lo que sucede hoy es que no nos damos cuenta de la diabetes con estos síntomas. Son poco, la verdad que habitualmente cuando pasan estos síntomas es una diabetes que está bastante avanzada. Lo que está sucediendo mucho en esta época en la que vivimos es que los síntomas de diabetes no llegamos a tener tan floridos los síntomas, entonces no habría que esperar esos síntomas para decir si tengo o no tengo diabetes. Lo que hacemos es hacer unos controles periódicos de análisis de sangre, y con esos análisis de sangre podemos ir viendo o ir prediciendo cuándo podemos llegar a ser diabéticos, si en algún momento lo vamos a hacer. ¿Y qué valor es el que más se utiliza? El de la glucosa. La glucosa en sangre, lo normal es que sea menor a 110 y mayor de 126 es un valor para diabetes. Mayor a 126 en 2 ocasiones. Hay que sacar sangre por lo menos por una semana de diferencia, controlarse, y si da más de 126 es diabético. Y si da menos de 110 es normal. Y entre 110 y 126 es como un gris, es como una nebulosa. Son pacientes que tienen glucosa alterada en ayunas, ¿sí? Que es un predictivo a la diabetes. El paciente que tiene 120 o 115 en varias ocasiones probablemente esté con insulinoresistencia, esté necesitando mucha insulina para poder bajar la glucosa, lo cual no llega a bajarla al límite de normalidad, pero lo baja lo suficiente para no ser diabético. Pero en algún momento ese páncreas se va a agotar, se va a cansar, va a dejar de producir insulina, y cuando deje de producir insulina o deje de producir la cantidad que está necesitando, ese paciente va a pasar a ser diabético y lo vamos a poner dentro de las estadísticas de diabetes. Y nosotros, ¿por qué nos alarmamos o por qué hacemos hincapié y por qué existe este día y demás? Bueno, en el año 1980 en el mundo había 108 millones de diabéticos y en el año 2014 había 422 millones de diabéticos a nivel mundial, según datos de la Organización Mundial de la Salud, lo que implica que se cuadriplicó prácticamente la diabetes en el transcurso de esos años, que es un dato realmente alarmante, y se estima que para el 2045 van a ser más de 700 millones. Y uno dice, bueno, también la población mundial aumenta. Está bien, fantástico, la población mundial aumenta, pero el porcentaje de poblaciones aumentó de un 4,7 a un 8,5%, lo cual casi se duplica la cantidad de diabéticos en el mundo. Entonces es un dato que realmente hay que tener en cuenta, por todos los problemas que trae aparejada la diabetes después. En Argentina se estima que más o menos el 12% hay de prevalencia de diabetes, lo cual es un número extremadamente alto. Y para tener en cuenta, la diabetes no es una enfermedad que afecte a personas ricas, es una enfermedad que cada vez se ve más en los países de bajos ingresos. Ya lo va a explicar la licenciada el tema de la alimentación, y en el tema de alimentación se ve que los países de mayores ingresos han tenido inclusive en algunas décadas retroceso de la cantidad de diabéticos, a diferencia de los países en vías de desarrollo, en los cuales siempre ha ido en aumento y cada vez aumenta más y cada vez preocupa más a la salud pública esto. Hay que tener en cuenta, vamos a seguir un poquitito, a ver si tengo algo acá para ir diciéndole. Bueno, hay que tener en cuenta la repercusión que va a tener sobre la salud la diabetes. ¿Por qué? Porque uno habla de diabetes y pareciera que no pasa nada con la diabetes, porque una persona diabética en general, a lo sumo que le baje o le suba la diabetes, puede tener algún otro síntoma. Pero el problema de la diabetes en realidad es que va afectando, va pegándose esa glucosa en todas las células del organismo. Entonces va afectando todo el organismo, en mayor o menor medida, depende de cada órgano, va afectando en mayor o menor medida. Sabemos que en el corazón o en el sistema cardiovascular los pacientes diabéticos tienen entre 2 y 3 veces más riesgo de sufrir un infarto, un ACV o cualquier tipo de obstrucción arterial en miembros inferiores o de cualquier tipo de arteria. En lo neurológico, los pacientes les va a afectar, o sea, esa glucosa se despega en las vías de los nervios, digamos, y al pegarse en eso hace que los nervios trabajen mal
y se produce lo que se llama neuropatía diabética. La neuropatía diabética son dolores en las piernas y pérdida de sensibilidad. Cualquier persona que tenga diabetes conocerá del tema, sabrá que tiene calambres, dolores en las piernas muy difíciles de tratar y que a su vez, al tener poca sensibilidad, y ya sabemos que la circulación también se afecta, por lo tanto las arterias van perdiendo la capacidad de llevar sangre porque se van tapando de a poquitito, esas personas sienten poco y inclusive tienen pocas defensas, entonces cualquier lastimado, cualquier raspadura y demás, demora mucho más en curar, se sobreinfectan, y esa es la causa por la cual hay muchas amputaciones en los pacientes diabéticos, porque se lastiman un dedito del pie, no se enteran que se lastimaron, tienen una úlcera y eso se infecta y va creciendo, y cuando se dan cuenta, porque no tuvieron nunca dolor, cuando se dan cuenta ya hay una infección avanzada. Entonces es una de las principales causas de amputación en el mundo. Y venido a colación de esto, siempre se recomienda que los pacientes diabéticos no se corten las uñas solos, que tengan un podólogo, que alguien que les mire los pies continuamente, porque de esa forma se puede evitar. Ahora se usa mucho, se estila mucho esto, pero en una época, hace unos años atrás, no se sabía tanto, no se utilizaba tanto el podólogo en sí, entonces la mayoría de las amputaciones venían por que se cortaban mal las uñas. Parece una tontera, pero se cortaban mal las uñas, se les infectaba y ahí empezaba el problema. También es una de las principales causas de diabetes, de ceguera en el mundo, no digo la principal, pero una de las principales causas de ceguera, y es una causa de disminución de la agudeza visual, digamos, porque ahora hay muchas medicinas, muchos medicamentos y demás para evitar el progreso de la diabetes en la retina, pero a pesar de eso se ven muchos casos de ceguera y de disminución de la agudeza visual. Y también es una causa muy importante de insuficiencia renal. Muchos de los pacientes que dializan empiezan con diabetes, hipertensión y demás enfermedades. Hay que tener en cuenta que la asociación entre hipertensión y diabetes es muy alta. Y hay que tener en cuenta que el tabaquismo, el fumar, que también se asocia mucho a todo esto, es una causa de diabetes. No es una causa de diabetes directa, pero predispone a que se produzca diabetes también. Entonces, hay que tener en cuenta y hay que hacer hincapié en todo esto para poder prevenirlo. La verdad es que la diabetes en sí no es una enfermedad aislada. Habitualmente se da en pacientes que tienen sedentarismo, tienen obesidad habitualmente central, porque la grasa abdominal es la principal causante de diabetes. Entonces el gordito y el gordito que tiene panza inclusive es el que más riesgo cardiovascular tiene y el que más riesgo a padecer diabetes, porque esa grasa que se acumula en el abdomen es grasa que genera la resistencia a la utilización de la insulina. Entre otras un montón de cosas que produce, porque en las mujeres también puede producir aumento de cáncer de mama, de ovarios, ovarios poliquísticos, bueno, hay un montón de cosas que seguramente en algún momento hablaremos de obesidad y hablaremos de todo eso. Entonces, para prevenir esta enfermedad, ¿qué le vamos a decir? Primero, la dieta que ya va a hablar la doctora, intentar mantener el peso adecuado, hacer ejercicio regular, todos piden por lo menos 30 minutos todos los días. Nosotros desde la cardiología siempre insistimos que no sean menos de 40-45 minutos del ejercicio y que nunca sea menos de 150 minutos semanales. Que eso fue la última recomendación y que en todos los congresos ya se pide que sean 300 minutos semanales por lo menos de ejercicio físico. Entonces, cada vez pedimos un poco más, ¿sí? Por supuesto que si ya padecemos la enfermedad hay que intentar controlarla. Hay casi, yo creo que es un tercio o la mitad de la población diabética que no tiene el control de las glucemias como debería tenerlo, a pesar de saber que tiene enfermedad y a pesar de estar medicados. Y a tener en cuenta desde la parte política de todo esto, es que la diabetes existen programas provinciales y nacionales para la diabetes, por lo cual el acceso a los medicamentos está garantizado. Que no lo tomemos o que no podamos, porque a veces hay que hacer trámites, papeleos y demás, que sea más difícil para unas personas u otras, pero el acceso a la medicación está garantizado en la mayoría de las veces. Siempre va a haber deficiencias, vivimos en Argentina, hay que tener en cuenta eso, pero sin medicamentos es muy raro que podamos dejar a alguna persona, entonces
porque sabemos que las consecuencias a largo plazo van a ser peores. Entonces, si no le damos el acceso al medicamento, después tendremos un gasto muchísimo mayor. Carlos, te agrego, además de lo que marcaba que el Estado lo tiene que garantizar, también las obras sociales están obligadas a garantizar. Por supuesto. Sí, pero las obras sociales, la gran mayoría sacando PAMI, que posiblemente entregue la mayoría de por lo menos una cinta diaria para el problema está el resto no lo hace. El problema está en las tiras reactivas para los controles, claro. Eso es cierto. Es carísimo. Y hay una deficiencia muy alta en el tema de las tiras reactivas para los controles domiciliarios, digamos. Lo admito con toda razón, no tengo la solución tampoco, no. Pero sé que los medicamentos se pueden conseguir. A veces... Si me permitís, un programa que se llama PRODIABA, por el cual se administra en forma gratuita la medicación desde los centros de atención primaria de la salud a todos los pacientes registrados. Y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires envía la medicación y la gente tiene la medicación, aquellos que no tienen acceso a obras sociales o prepago, en forma gratuita. Simplemente es cumplir unos requisitos burocráticos, pero cumplidos estos, realmente la provisión tanto de medicamentos de todo tipo, tanto de medicamentos orales como insulina, que son caras también. Es decir, que no hay excusa de que no puedo comprar el medicamento. Y si me permitís, Carlito, sí, yo ya estoy terminando, así que le dejamos es una enfermedad silenciosa. Invitamos a que la gente sea un control anual de glucosa en sangre y que aquellos que tienen diabetes, porque le dio alta y el médico dice hay que hacer el tratamiento, tenga un control estricto, porque la enfermedad controlada es como si no existiera. La calidad y la cantidad de vida es la misma del diabético que el no diabético. El problema es que como no da dolor, habitualmente, sobre todo al comienzo, dicen no pasa nada. Coma lo que coma, aparentemente lo mismo, lo va a decir Marinette un ratito, pero no es lo mismo. Y hay que tomar conciencia de lo importante que es la enfermedad, del daño que le hace, y la mayoría de amputados, de ciegos, de disminución de la visión, todo eso es consecuencia de la diabetes, que se puede controlar. Perdóname, creo. No, por favor. Se sabe que la diabetes mal controlada o sin tratamiento disminuye al menos 10 años la expectativa de vida de la persona y sin duda disminuye la calidad de vida en gran medida. Y yo creo que ya le dejemos hablar a Marinette, que ahora tenemos acá. Le agradezco, Carlito, la presentación. Después vamos a contestar algunas preguntas. Marinette, por favor, la otra parte tan importante que es la alimentación. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias a la Dirección de Salud por esta invitación. Y bueno, sumándome a todo lo que acá dice el doctor Molino y acá el doctor Graziosi, la diabetes es una enfermedad de una prevalencia muy elevada, que desde la salud pública por supuesto impacta, porque ya lo vemos desde los niños muy pequeños, que a través de una mala alimentación empiezan a desarrollar en tempranas edades sobrepeso y obesidad, como explicó el doctor, insulinoresistencia, y a partir de esa insulinoresistencia una diabetes futura. Y acá está totalmente relacionado con la alimentación de que ya llevan desde los pequeños años. En nutrición hablamos de alimentación saludable cuando decimos que está compuesto de un 55% de carbohidratos de alimentación, que serían todo lo que tenga que ver con harinas, amasados, cereales, el pan, las galletitas, el arroz, la polenta, los fideos. Todos esos alimentos deben estar incluidos en no más de un 55% de la alimentación, porque los carbohidratos son los que nos dan energía, ¿sí? Pero ¿qué está pasando? Este porcentaje de carbohidratos cada vez se eleva más en el mundo, porque tenemos más alimentos industrializados, de repente empezó a aparecer la pizza, la empanada, la tarta, las galletitas dulces, los amasados caseros, las facturas, un montón de productos que si bien están hechos con harina, le suman grasas y azúcares. Y acá está uno de los mayores problemas. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono están los complejos, que serían los alimentos que el cuerpo necesita para la energía, y están los simples, que serían los azúcares, que son los libres, el azúcar de mesa, la miel, todos los productos que la industria hoy le agrega azúcares, que se le llama de repente jarabe de maíz de alta fructosa, que esto no lo conocemos, pero está en casi todos los ingredientes de los alimentos infantiles, porque dan sabor dulce importante, porque abaratan los costos de la industria y cada vez es más utilizado, como un montón de otros ingredientes que están hechos a partir de azúcares y que no lo sabemos, están ocultos. Estos son el gran disparador en los niños de sobrepeso y obesidad, entre otras causas, y lo que está llevando entonces a uno de los mayores aumentos de la prevalencia de diabetes. En el caso de los azúcares ocultos, me gustaría mostrar algunas imágenes, porque es muy impactante cómo cada vez más
estamos consumiendo productos que no sabemos que tienen este azúcar oculto y que ocupan más del 30% de la alimentación, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda que estos hidratos de carbono simples no sobrepasen el 5% de las calorías totales de la alimentación. Y estamos por encima del 30%. Entonces, es imposible que los niños no sigan desarrollando sobrepeso y obesidad, y los adultos aún más, cuando nos encontramos con este tipo de, por ejemplo, de productos, que lamento que haya marcas, pero lo que quiero mostrar con esto es que de repente tomarse una gaseosa chica de 600 mililitros o un agua saborizada, que sería más o menos lo mismo, ya nos está aportando una cantidad de azúcares ocultos, ¿sí?, que sobrepasa la recomendación. En el caso de una gaseosa, entonces, estamos alrededor de los 50 gramos de hidratos de carbono simples por día, ¿sí? Entonces ya con una gaseosa chica ya superamos ampliamente la recomendación de azúcares. Si a esto le sumamos, por ejemplo, galletitas, estas que vienen con pedacitos de chocolate, 4 galletitas ya estamos en 30 y pico %, 34 gramos más. Chocolates chiquititos, una escena que le va a hacer al nene, un chocolate, una barrita de chocolate, ya está una barrita aportando 14 gramos de hidratos de carbono en forma de azúcares, más una leche chocolatada pequeña, 56 gramos, bebidas energizantes, que por ahí uno piensa imaginar que una bebida energizante aporta alrededor también de 50 gramos, o sea, tenemos torrones de azúcar alrededor que muestra la proporción. Cada uno de estos torrones de azúcar tiene 4 gramos de azúcar, entonces uno multiplica, por ejemplo, 13, 14 torrones de azúcar, ¿sí? Y después está todo el azúcar que uno consume habitualmente, en el mate, en el té, en el café, en las infusiones. La gente que toma mate todo el día con azúcar no tiene idea de la cantidad de azúcar que está consumiendo todo el tiempo, entonces es imposible no sobrecargarnos de esto. Entonces, para poder llevar a una alimentación adecuada, en el caso del paciente diabético, lo que más se recomienda no es por ahí hablar de dieta, porque genera como un impacto de si no voy a poder hacer la dieta, ¿cómo yo? Es valorar los alimentos que sí una persona puede llevar día a día y que hay reemplazos. Hoy también la industria, como tiene lo negativo de que utilizamos muchos ingredientes a base de azúcares, también la industria utiliza productos que reemplazan el azúcar y los reemplazan con endulzantes o edulcorantes. Hoy hay mucha variedad de edulcorantes, que eso después se evalúa cuál es el mejor para cada caso. Entonces podemos reemplazar los alimentos que son, por ejemplo, las gaseosas, podemos utilizar las light, las bebidas se pueden pasar a cualquier opción sin azúcar, aunque por el riesgo de deshidratación que tiene el paciente es muy importante el consumo de agua, o sea, nunca hay que dejar de tomar agua. Lo otro son reemplazos ocasionales, ¿sí? Y después valorar los alimentos que la persona necesita, que serían aquellos que son adecuados en proteínas, en nutrientes, tratar de llevar una alimentación a base de fibras. Por eso que es tan importante en el diabético y en la población en general, diría, comer todos los días 5 porciones de verduras y frutas. ¿Por qué? Porque ese olor que nos aportan las verduras y las frutas, tenemos muchas vitaminas y minerales que no los tenemos presentes en otros alimentos. Por eso que también para el diabético se suman por las fibras, ¿sí? Y muchos dirán, el diabético puede comer de todo, puede comer remolacha, puede comer zanahoria. Sí, el diabético debe comer todo tipo de vegetales de color. ¿Por qué? Porque esos azúcares que tienen esos alimentos son azúcares intrínsecos del alimento. No tienen el mismo poder glucémico de elevar la glucemia como lo tienen los azúcares simples, ¿sí? Como mencioné, el caso del azúcar común, la miel, las bebidas y todos los productos endulzados con azúcar. ¿Por qué se puede comer este tipo de vegetales? Porque tienen muchas fibras. Y las fibras, justamente, lo que producen en el alimento es enlentecer la absorción de glucosa. Entonces, por un lado estamos dando beneficios con las verduras y las frutas en poder comer vitaminas, minerales y bajo valor de calorías, y además poder agregar fibras a la alimentación del diabético, que es tan importante. Por otro lado, hacemos hincapié en una correcta técnica de cocción, ¿sí? Es muy importante explicarle al paciente cómo tiene que combinar un plato de alimentos. ¿Por qué? Porque tienen que estar las proteínas, tienen que estar las carnes, que las carnes no suben la glucemia, al contrario, le aportan muchas proteínas al organismo, y tienen que estar combinadas con estas verduras y frutas, y muy baja proporción de lo que serían los cereales de mesa, arroz, fideos, y también pueden estar utilizando legumbres. De cualquier manera,
Esta combinación siempre es muy individual de cada persona. ¿Por qué? Porque podemos estar frente a un individuo que además de diabetes tenga colesterol alto, tenga triglicéridos altos o tenga obesidad. Entonces se puede adaptar a cada individuo la alimentación y a las condiciones también socioeconómicas. Una alimentación para el diabético muchas veces resulta ser un poco más costosa que una persona no diabética porque tiene que estar seleccionando mejor los alimentos. Pero cuando uno le explica al paciente los alimentos que no debe ingerir, también está ahorrando. Porque si dejamos de comprar galletitas dulces, productos de panadería y pastelería, y empezamos a elaborar alimentos caseros con harinas de repente integrales, sin utilizar tanta grasa, tanta sal, que es tan importante también reducir el consumo de sodio, de sal en los pacientes diabéticos, ya estamos haciendo un paso adelante. Bueno, el tema del agua, que es fundamental, y también me quiero detener en esto que afecta cada vez más a la población infantil, que son los ultraprocesados, que son aquellos alimentos de bajo valor nutricional, alta cantidad de calorías por porción, y que no le aportan al organismo ninguna sustancia indispensable. Y ahí es donde utilizamos, como están, todas las golosinas, los productos, comidas rápidas, ¿sí? Hamburguesas, papas fritas, panchos, que hoy están utilizados por los niños y por las mamás que por ahí estamos apurados y damos muchos productos así tipos prefritos o comidas en sándwich. Y estos alimentos son de escaso valor nutricional y cada vez aumenta la prevalencia de sobrepeso y obesidad y por lo tanto de diabetes. Otra recomendación fundamental es que, como ya se dijo, la actividad física esté presente a diario. La Organización Mundial de la Salud, por supuesto que esto lo pone en énfasis, porque en los niños no solamente evita la diabetes, sino un montón de otras patologías asociadas al sobrepeso y la obesidad. Y un dato muy importante que pasa en la Argentina es que cada vez se ve que los niños hacen menos actividad física, ¿sí? Principalmente las niñas. Se estima que un 12% de las niñas hacen actividad física y un 20% de los niños la hacen, por lo tanto es muy baja para la recomendación. Y bueno, y las recomendaciones entonces finales es llevar una alimentación saludable, ¿sí? No hablar de dieta, sino de alimentación posible, alimentación saludable. Llevar un peso adecuado, ¿sí? Tener un peso para cada edad que sea el recomendado para esa persona, para los niños en el caso de crecimiento y desarrollo, y en el caso de los adultos para no generar grasa abdominal de más, que es acá el eje de la cuestión de la diabetes tipo 2. Y por supuesto llevar un control de glucemia, como ya se dijo, y de actividad física. Así que bueno, creo que con esto más o menos vamos terminando, porque si prevenimos, si hacemos una alimentación saludable, estamos además de preveniendo la diabetes, estamos previniendo un montón de enfermedades cardiovasculares, obviamente de obesidad, estamos disminuyendo los casos de prevalencia de problemas de colesterol, de dislipemias, ¿sí? Entonces los invito a plantearse cada uno de ustedes cómo está llevando su alimentación, cómo estamos alimentando a los niños y tratar de en principio disminuir estos carbohidratos simples o azúcares de día a día para no seguir sobrecargando, ¿sí? Y llegar a un caso más extremo de diabetes.